9:30 p.m. Bar Atlas, Cedar Falls, Oregon. Los martes por la noche dejaban butacas vacías y confesiones empapadas en bourbon. Clara West sujetaba su martini como si fuera una armadura. 47 llamadas perdidas iluminaban su iPhone. Ni una sola voz preguntando si respiraba bien. 2 asientos más allá, las manos curtidas de Javier Cole acunaban un whisky. Una camisa de franela descolorida colgaba flojamente sobre sus hombros cansados. Sus botas de trabajo, marcadas por años de esfuerzo honesto. Deslizó un billete de 10 teteles por la barra de caoba, el doble de lo que costaban sus tragos. Su teléfono rompió el silencio. «Hola, cariño». Todo cambió. Su voz se transformó en seda y seguridad. Un santuario paternal susurraba a través de la estática. Algo se fracturó detrás de las costillas de Clara. Un anhelo crudo. La exquisita tortura de presenciar una devoción que ella nunca había conocido. Cuando la lluvia lo tragó por completo, Clara se quedó paralizada, estudiando su copa intacta. A la noche siguiente, mismo taburete, misma hambre. Tenía que entender qué hacía que la ternura de un desconocido se sintiera como volver a casa. La mañana siguiente trajo hojas de cálculo y llamadas de la junta, pero su mente vagaba hacia manos rugosas y voces tiernas. Cedar Falls se extendía como una pintura, más allá de la ventana de su cabaña en Pine Lodge. Población 8000, donde todos conocían a todos, excepto al fantasma que rondaba la habitación 12. Había regresado a este rincón olvidado de Oregón por una sola razón: finalmente limpiar la casa de su padre. Andrés West llevaba 6 meses muerto y ella había logrado evitar este momento hasta que los abogados empezaron a llamar sobre impuestos de propiedad impagos. Su año sabático de Westec AI debía durar 3 meses. Ya había desperdiciado 2, escondiéndose en salas de conferencias y retiros corporativos. Cualquier cosa para evitar volver a casa. Javier Cole vivía en un Cedar Falls completamente diferente. Su universo giraba alrededor de las prácticas matutinas de violín de Lucía y el aserradero de Henderson, donde moldeaba madera en algo hermoso por $1,200 al mes. Las cuentas nunca cuadraban: 800 para el alquiler, 300 para comida, 200 para las clases de música de Lucía. Pero de algún modo, sobrevivían con amor y creatividad, construyendo muebles con retazos y sueños con cuentos antes de dormir. Paula se había ido hacía ya 2 años y medio. El cáncer se la había llevado en incrementos lentos y crueles. Lucía apenas recordaba el rostro de su madre, pero sabía que las manos de papá podían arreglar casi todo lo roto. Esa noche, el Bar Atlas se sentía diferente. Clara se cambió su habitual ropa Armani por algo más suave, cachemira que susurraba dinero sin gritarlo. Pidió el mismo martini y tomó el mismo taburete, viendo el vapor que salía del jugo de aceitunas sin tocar. A las 9:45, unas botas rasparon contra la madera. Javier apareció como un reloj, sus ojos cansados escaneando la sala antes de clavarse en territorio familiar. La notó enseguida, probablemente preguntándose por qué la dama elegante había vuelto a su santuario de clase trabajadora. No hablaron los primeros 10 minutos, contentos de existir en soledades paralelas. Entonces Lucía llamó de nuevo. «Hola, cariño, ¿qué pasa?». Su voz volvió a transformarse, esa mágica suavidad que Clara había presenciado la noche anterior. Se inclinó más cerca sin darse cuenta, hambrienta de esa ternura vicaria. «¿Los truenos no te dejan dormir? ¿Recuerdas lo que practicamos? Cuenta los segundos entre relámpago y trueno. Eso te dice qué tan lejos está la tormenta». La voz de Lucía se filtraba por el altavoz, alta y preocupada. Clara captó fragmentos. «Papá, tengo miedo. ¿Cuándo vuelves a casa?». La respuesta de Javier derritió cada defensa que Clara había construido en 33 años de batalla ejecutiva. «Estaré en casa en 20 minutos, pequeña. Pon a doña Ramírez al teléfono para poder agradecerle que se haya quedado tarde». La llamada terminó, pero su sonrisa permaneció, como un amanecer luego de una noche interminable. «¿Tu hija?».
Clara se atrevió a decir. Sus primeras palabras para él tras 2 noches de silencio compartido. Javier asintió, sacando su móvil y mostrándole una foto que la dejó sin aliento. Lucía tenía 8 años, con rizos rubios heredados de Paula y los ojos reflexivos de Javier, sosteniendo un violín como si fuera su salvación. «Está aprendiendo el canon de Pachelbel», dijo Javier, con un orgullo que irradiaba de cada sílaba. «Toma clases en la Academia de Música de Cedar Falls, aunque no sé por cuánto tiempo más podremos pagarlas». Clara miró la foto más de lo necesario, viendo algo dolorosamente familiar en la expresión seria de Lucía. «Yo tocaba el violín», admitió. «Mi padre lo fomentaba. Decía que la música enseñaba disciplina y belleza por partes iguales. Lo dejé cuando fui a la universidad». La conversación fluyó con más facilidad tras esa confesión. Javier habló de los sueños de Lucía de tocar en una orquesta, cómo practicaba todas las mañanas antes de ir a la escuela en su diminuta sala de estar. Después, Clara se encontró mencionando el taller de su padre, aunque no supiera bien por qué. «Él también trabajaba la madera», dijo con cuidado. «Siempre decía que las herramientas adecuadas podían lograr milagros». Los ojos de Javier brillaron con interés, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Clara vibró con otra llamada perdida de su asistente. El hechizo se rompió, recordándole el abismo entre sus mundos. Se excusó, dejando 20 ten en la barra por un martini de 7 hoteles que apenas había probado. Pero escribió su nombre. Clara en la servilleta, una migaja de pan para el coraje de mañana. La noche del miércoles llegó teñida de expectativas. Clara había pasado el día recorriendo la casa vacía de su padre, tocando herramientas que no reconocía y leyendo cuadernos llenos de bocetos de muebles que nunca vio terminados. El taller de Andrés West olía a cedro y abandono, el serrín cubriendo cada superficie como el duelo. Encontró su diario en el fondo del banco de trabajo, páginas llenas de los últimos 3 años de su vida en una caligrafía cuidadosa. Una entrada la dejó helada. Clara llamó hoy, pero parecía tan cansada que no mencioné los dolores en el pecho. Mi hija trabaja demasiado. Lleva el mundo entero sobre los hombros. Me preocupa que haya olvidado cómo ser feliz. La fecha era de 6 meses y 2 días antes. Murió a la mañana siguiente. Javier la esperaba al llegar al bar Atlas, habiendo reclamado el taburete junto a su lugar de siempre. «Esperaba que volvieras», dijo simplemente. Clara se acomodó, notando que ya había pedido su martini sin que se lo pidieran. El camarero, Pedro según su placa, le guiñó un ojo de complicidad. «Figuré que te interesaría probar algo local», continuó Javier, señalando una segunda copa junto a su martini. «Pinot Noir de Oregón, de un viñedo a 50 kilómetros al este. Lucía y yo fuimos el otoño pasado a la vendimia. El vino sabía a sol líquido y hojas de otoño, muy distinto de los vinos corporativos que solía fingir disfrutar. «Es perfecto», dijo, y lo decía en serio. La conversación afloró con más confianza conforme avanzaba la noche. Javier le contó cómo perdió a Paula, cómo Lucía preguntó si mamá volvería del cielo para su cumpleaños. Clara compartió fragmentos de su propia pena. No sobre su padre todavía, esa herida era demasiado reciente, pero sí sobre la soledad del éxito. Cómo construir un imperio a veces significaba olvidar construir una vida. Lucía a veces pregunta si algún día tendrá una nueva mamá, admitió Javier, girando el whisky en su vaso. Le digo que estamos bien como equipo, pero a veces me pregunto si necesita más que solo a mí. A las palabras vulnerables de Javier, el corazón de Clara se encogió. «Necesita a alguien que la ame así como tú lo haces», dijo suavemente. «Eso es más raro de lo que piensas». La noche terminó con Clara pidiendo la dirección de Javier, diciendo que quería enviarle algo a Lucía de sus viajes. En parte era verdad. Quería hacer algo amable por la niña, cuya foto había despertado algo maternal en su corazón endurecido por juntas directivas, pero sobre todo,
Necesitaba ver cómo vivían para entender qué aspecto tenía la felicidad genuina cuando el dinero no podía comprarla. Javier dudó, claramente dividido entre la gratitud y la cautela, antes de escribir su dirección en una servilleta. «Le encantaría conocerte», dijo finalmente. «Una advertencia. Hace 1000 preguntas y seguro querrá tocar el violín para ti». Clara sonrió, la primera expresión sincera que lucía en meses. «Me encantaría». Al día siguiente, Clara se plantó ante la casa de Javier con un estuche de violín que costó más que su salario mensual. Había conducido hasta Portland en busca del instrumento más hermoso que pudiera imaginar para la niña. La casa era pequeña pero impecable, pintada de amarillo con marcos blancos y macetas que mostraban el cariño de quien las cuidaba. Lucía abrió la puerta como un torbellino. Rizos dorados, ojos expectantes. «¿Eres la amiga de papá del bar? Dijo que tocabas el violín también. ¿Quieres oírme? Llevo practicando extra». Javier apareció tras su hija, con las manos cubiertas de harina y un delantal. «Perdona», dijo, nervioso pero encantador. «Estaba horneando galletas para la venta de la escuela de Lucía mañana. Pasa, por favor». El hogar tenía ese calor propio que el penthouse de Clara nunca había conseguido. Fotos en cada estante, dibujos de Lucía en el refrigerador, el aroma persistente a vainilla y canela. Pero fue el rincón de taller que detuvo a Clara. Una colección de muebles hechos a mano dignos de galerías, no de ventas de garaje. Una mecedora con nudos celtas, una estantería que parecía brotar del suelo como un árbol de madera y, sobre todo, una cuna tallada a mano con rosas. «¿Todo esto lo hiciste tú?», preguntó Clara, recorriendo la cuna con la mano. Lucía brincó a su lado. «Papá es el mejor con la madera. Esa cuna fue mía. Ahora será para mi hermanita cuando llegue». Las mejillas de Javier se tiñeron apenas. «Lucía tiene grandes planes de ampliación familiar», bromeó. «Pero le digo que primero tendríamos que buscarle una mamá». Clara soltó una carcajada, divertida por la energía de Lucía y la ternura de Javier. «Tu padre te enseñó bien», dijo fijándose en los detalles de las piezas. Algo en el estilo le resultaba tan familiar. Lucía la arrastró al salón para un concierto improvisado. Sus manos pequeñas y seguras sobre el violín, tocando Claro de Luna con una emoción pura y luego cambiando sin miedo a Campanita del lugar. Clara aplaudió con emoción. «Fue extraordinario, Lucía», dijo al terminar. «Tienes mucho talento». Lucía sonrió con orgullo y enseguida se puso seria. «Papá dice que quizá tengamos que dejar las clases porque el dinero está difícil, pero igual practico cada día porque la música hace feliz a la gente». La naturalidad de su voz rompió el corazón de Clara. Sabía de sacrificios, pero nunca tuvo que hacerlos de niña. Cuando le entregó el nuevo violín, Lucía lo sostuvo como si fuera de oro, fascinada por su belleza. «Es lo más bonito que he visto», susurró. Javier parecía sobrepasado, calculando mentalmente el precio del instrumento. «Clara, no puedo aceptar esto, es demasiado». «Es una inversión en el futuro de Lucía», le interrumpió con firmeza. «Además, presiento que será tocado por una persona muy especial». Lucía se abalanzó en un abrazo. Por un momento, la ejecutiva de éxito sintió que acababa de encontrar algo más valioso que cualquier adquisición. La tarde se convirtió en noche mientras Lucía tocaba una canción tras otra en su nuevo violín. Clara cocinó junto a Javier. No recordaba la última vez que cortó vegetales o removió una salsa, pero aquel ritmo doméstico le resultó reconfortante, natural. «Eres diferente a como imaginé», dijo Javier. «¿Diferente cómo?», preguntó Clara, auténticamente curiosa. «Más cálida, más real. En ese bar parecías llevar el peso del mundo. Aquí pareces feliz». Clara lo meditó mientras probaba la salsa y añadía orégano. «Quizá estoy recordando cómo ser humana». La rutina nocturna de Lucía era un arte en sí misma. Javier leyó 3 cuentos
cantó 2 nanas y respondió a todas las preguntas infinitas de la niña. Clara observó desde la puerta, su corazón partiéndose y sanando a la vez. Aquello era amor, no gestos grandiosos ni regalos caros, sino estar ahí, tío. Ti todos los días con paciencia y ternura. Cuando Lucía cayó dormida, abrazando su violín nuevo, Clara sintió que las lágrimas asomaban por primera vez en años. «Tienes suerte de tenerte», dijo a Javier al volver al salón. «La afortunada soy yo», respondió él. Hablaron hasta medianoche, compartiendo historias y sueños, el café quedándose frío mientras conversaban. Clara acabó contándole a Javier sobre su empresa y la presión de las 500 personas a su cargo. «A veces me pregunto si construí algo valioso o solo algo rentable». Javier escuchó sin juzgar, después confesó sus propios miedos de criar solo a Lucía. «Eres suficiente», aseguró Clara. «Eres todo». Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de un significado que ninguno se atrevía aún a analizar. Cuando Clara se despidió, Javier la acompañó hasta el coche. Casi lo besó. En su lugar, condujo de regreso pensando en todas las posibilidades que había olvidado que existían. El viernes por la mañana trajo revelaciones que destrozaron la paz recién hallada de Clara. Al limpiar la habitación de su padre, halló una fotografía escondida en la Biblia. Lucía, en lo que parecía una fiesta de cumpleaños, con pastel de chocolate en la cara, sentada junto a un hombre de espaldas. En el reverso, la letra de Andrés West. Lucía, 7º cumpleaños. Es tan brillante como lo era Clara a esa edad. Javier es un buen hombre, me recuerda a mí en su juventud. Puro corazón e integridad. Las manos de Clara temblaron. Su padre había conocido a Javier y Lucía personalmente, lo suficiente como para asistir a fiestas y guardar fotos. El taller reveló aún más pistas. Entre las páginas del diario de Andrés West había bocetos de los mismos muebles que Clara había visto en casa de Javier: la mecedora, la estantería, con notas y medidas en la caligrafía de su padre. Una entrada la inquietó aún más. Hoy enseñé la unión de cola de Milano a Javier. Sus manos son firmes y pacientes. Recuerda por qué amo este oficio. Está haciendo un escritorio para Lucía. Quiere que sea perfecto para cuando empiece con los deberes escolares. Me enorgullece pasar mi sabiduría a alguien que entiende que la buena madera lleva el alma de quien la trabaja. La fecha era de hace 18 meses. Su padre había estado enseñando a Javier mientras Clara construía su imperio, demasiado ocupada para visitar su hogar. Con fotografías en mano, Clara condujo hasta la casa de Javier, en una mezcla de culpa y desconcierto. Lo halló en el taller trasero, lijando lo que parecía un escritorio infantil, con la misma atención amorosa que vio en las piezas de su padre. Lucía practicaba escalas de violín con gran concentración. Aquello era demasiado perfecto, tan doméstico y amoroso, que Clara casi se da la vuelta y se va. Pero necesitaba respuestas. «Javier», llamó suavemente. Él levantó la vista, su sonrisa desvaneciéndose al ver la expresión de Clara. «Tenemos que hablar». Lucía la abrazó con entusiasmo. «Mira mi escritorio nuevo. Papá lo hace especial para mí, con espacio para mis partituras y todo». El diseño era idéntico al de los bocetos de su padre. «Es precioso, tesoro», atinó a decir Clara, con la voz temblorosa. «Lucía, ¿por qué no practicas dentro unos minutos? Tengo que hablar con tu papá de cosas de mayores». La niña asintió y se marchó, dejándolos solos con un cúmulo de verdades sin decir. «Conocías a mi padre», dijo Clara directamente, enseñando la foto de la fiesta. El rostro de Javier palideció, la lija cayendo de sus dedos. «Tú eres Clara», susurró. «No una pregunta, sino una revelación. Andrés me hablaba de ti todo el tiempo. La hija de la que estaba tan orgulloso, la que estaba demasiado ocupada conquistando el mundo para volver a casa». Clara sintió como si la hubiesen golpeado. «Nunca me lo mencionó. Jamás habló de ti ni de Lucía».
Porque no quería agobiarte, interrumpió Javier, ya con voz firme. Sabía que tenías cosas importantes que hacer, personas importantes que impresionar. La discusión estalló. Clara le acusó de ocultarle cosas, de manipular sus emociones. Javier le recriminó haber abandonado a su padre, de estar demasiado absorbida para notar a un hombre mayor consumiéndose en soledad. «Pensaba en ti todos los días», gritó él, perdiendo su habitual calma. «Preocupado por cómo trabajabas tanto, si comías bien, si eras feliz. ¿Y tú?» Construyendo tu imperio mientras él hacía muebles para los hijos de otros, porque la suya estaba demasiado ocupada para visitarlo. Las lágrimas de Lucía interrumpieron la pelea. Ella los miraba desde la puerta, violín en mano, confundida y asustada. ¿Por qué pelean? ¿Te vas como mamá? Javier se arrodilló junto a ella, envolviéndola en sus brazos. No, pequeña, no me voy. Clara y yo solo estábamos hablando de cosas de grandes, difíciles de entender. Lucía miró a Clara, dolida. Papá nunca grita. Tú lo pusiste triste. Clara salió sin una palabra más, conduciendo sin rumbo hasta el cementerio Riverside. Se sentó sobre la hierba húmeda, al pie de la tumba de su padre, y se permitió llorar, por fin, por todo lo perdido y dejado atrás. «Perdón, papá», susurró. «Perdón por no estar aquí, perdón por no saber de Javier y Lucía, perdón por una vida tan grande que no te incluía». El viento movió los árboles, trayendo el aroma a cedro y serrín de su infancia. El sábado trajo una llamada que lo cambiaría todo. Clara estaba haciendo la maleta para volver a San Francisco, cuando el abogado de su padre llamó apremiando sobre el testamento. «Hay una cláusula especial. Tu padre dejó el taller completo y sus herramientas a Javier Cole, el mejor alumno que he tenido, que entiende que un trabajo bien hecho nace del corazón». El documento tenía fecha de 2 semanas antes de morir. Con la cabeza hecha un lío, Clara fue a casa de Javier solo para encontrar una ambulancia y vecinos preocupados en la acera. Lucía tenía fiebre alta. Javier la había llevado de urgencias al Hospital General de Cedar Falls. Doña Ramírez, la vecina que cuidaba de Lucía, la recibió llorosa. Lleva horas en el hospital y no quiere apartarse de su lado ni pedir ayuda. Clara no dudó y condujo directa al hospital. En pediatría, halló a Javier desplomado junto a la cama de Lucía. La niña dormía, el rostro enrojecido, conectada a monitores. Javier alzó la vista, los ojos hinchados de miedo. No dejó de temblar. La fiebre subió de golpe. No sabía qué hacer. «Hiciste lo correcto», dijo Clara, posando una mano en su hombro. «Viniste, te quedaste con ella». Sacó el sobre con la copia del testamento. «Mi padre quería que tuvieras su taller. Para él eras familia». Javier apenas podía creer el regalo. «No puedo aceptarlo, es tuyo». «Él fue tu maestro y tú su familia», replicó, mirando a Lucía. «Quería que siguieras su obra». La recuperación de Lucía fue lenta. La fiebre cedió al amanecer y Clara apenas durmió, atenta al monitor todo el tiempo. Cuando por fin la niña abrió los ojos y sonrió débil pero plena, Clara comprendió que se quedaría en Cedar Falls. Eligió la conexión antes que la conquista. Los días siguientes se confundieron entre recuperación y reconciliación. Clara dejó Pine Lodge y se mudó a la casa de su padre. Aprendió a usar herramientas guiada por Javier, quien demostraba la misma paciencia didáctica de Andrés. Pronto, Lucía nombró inspectora jefe de todos los proyectos conjuntos con la solemnidad de quien sabe que allí se está haciendo algo importante. La primera gran pieza fue el escritorio de Lucía, usando el diseño de Andrés y las manos de Javier. Clara aportó entusiasmo y algún chaflán bien puesto, pero su presencia convirtió el trabajo en comunión. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Javier. «Creo que él orquestó todo esto», susurró Clara. «Nos unió a través de Lucía y la madera, y del amor». La Fundación West nació discretamente un martes de noviembre,
6 meses después de la primera noche en el bar Atlas. Su misión: ofrecer educación gratuita en ebanistería a madres y padres solos, brindando no solo herramientas de trabajo, sino también un espacio para sanar. Javier impartía los talleres, Clara llevaba la administración y recaudaba fondos. Su primer alumno fue Daniel, un padre viudo que canalizó el duelo tallando mecedoras y juguetes para reconfortar a sus hijos. Lucía prosperó en su familia ampliada. Tenía 2 clases de violín por semana pagadas por la fundación y sus ensayos llenaban el taller de melodías. Clara aprendió a trenzar cabello, preparar meriendas y leer cuentos antes de dormir. No eran pareja, pero tenían una sociedad más profunda, una construcción de valores y fortalezas compartidas. 6 meses después, Clara volvió a su taburete en el Atlas Bar, pero todo era distinto. Javier a su lado, ya no un extraño, sino cómplice. Les gustaba ir juntos una vez por semana, hablar de la fundación, los avances de Lucía y los encargos del taller. «Tengo algo para ti», dijo Javier, sacando una cajita. Dentro, un anillo tallado en madera del banco original de Andrés West, adornado con nudos celtas. «No es una propuesta formal», aclaró Javier. «Es una promesa, un compromiso con lo que estamos construyendo juntos». Clara se lo puso emocionada. «Es perfecto, como todo lo que has hecho para nuestra familia». La palabra salió natural, sin grandilocuencia, porque eso eran, una familia elegida y conscientemente construida. El recital de Lucía fue en el taller, rodeada de muebles y fotos de las familias que la fundación había ayudado. Tocó el canon como una experta, las manos seguras y el corazón brillante. Clara y Javier la miraban, orgullosos, mientras Daniel y su familia, Doña Ramírez, Pedro el camarero y muchos otros amigos llenaban de aplausos el lugar. Emma reveló: «Esto es para el abuelo West, que seguro está mirando desde el cielo junto a mamá». El taller crecía más de lo que Andrés West habría imaginado. Empleaba ya a 6 artesanos y recibía pedidos de todo el país. Clara había hallado su vocación como directora sin ánimo de lucro. Javier, la suya como maestro. Lucía era inspectora general y saludaba a todos los visitantes. Los domingos de calma, cuando el taller dormía y Lucía seguía en la cama, Clara y Javier compartían café y sueños entre sierras y luz matinal. Quizá el éxito no se mide en acciones ni balances, sino en la cantidad de personas tocadas por el amor y la paciencia de crear algo que importa, pensaba Clara. Las paredes olían a cedro y a esperanza nueva. La foto de Andrés presidía todo, rodeada de retratos de familias ayudadas y muebles construidos con alma. A veces, Clara se sorprendía hablándole, contándole los progresos de Lucía, pidiendo consejos sobre uniones difíciles. Le gustaba soñar que él sonreía desde el otro lado a la familia que había ayudado a construir. 2 corazones remendados y una niña extraordinaria que creía en el poder curativo de la música. Clara aprendió que hogar no era un lugar al que vuelves, sino algo que forjas con aquellos que ven tu alma y deciden amarla, sin condiciones. No era el loft de San Francisco, ni siquiera la casa de su padre en Cedar Falls, sino ese espacio entre la risa de Javier y la práctica de violín de Lucía, el instante en que unas manos encallecidas guiaban las suyas en el arte delicado de transformar madera y paciencia en belleza inacabable. Cambió su imperio por un taller, el éxito corporativo por la maravilla cotidiana de ser necesaria, querida y, por fin, en casa. Nunca sumó mejor la vida.